La tercera de las alabanzas que hemos entonado en esta mañana tenía una porción que decía exactamente lo siguiente: si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. ¿Qué te causa temor? ¿A quién temes? ¿Qué te da miedo? En esta mañana me gustaría contemplar una perspectiva bíblica de lo que es el temor. Mirad, biológicamente el temor tiene una explicación de tipo neurológico, y es la reacción natural del organismo ante cualquier amenaza, ya sea que esa amenaza sea fundada o infundada. Y como decía, tiene una explicación neurológica. Se origina en una zona del cerebro que se llama amígdala, que es responsable de regular nuestras emociones y de regular el nivel de estrés que tenemos. Así que cuando hay una amenaza, cuando se genera una situación de estrés, lo que hace la amígdala es que se activa. Manda impulsos, señales a otras partes del cerebro y a parte del sistema nervioso autónomo. Y estos impulsos sirven para poner a nuestro organismo en alarma, en modo protección. Así que si tienes miedo, no pienses que esto es malo, es bueno. El miedo es un mecanismo que Dios ha creado en nuestro organismo como instrumento de protección, como instrumento de cuidado. Por tanto, en su justa medida, es una bendición. Es una bendición, podríamos decirlo así, ¿no? Y suele manifestarse, ¿no?, estas reacciones de este tipo, acompañadas pues a veces de una sensación de agitación, ¿no?, en ciertos casos de sudoración, de la dilatación de las pupilas, tensión muscular y en algunas ocasiones incluso del aumento de la frecuencia cardíaca. No sé si te ha pasado alguna vez, ¿no?, que tienes miedo, estás pum, 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 ¿no?, el corazón, ¿vale? Y eso está funcionando así biológicamente. No obstante, hay un problema, y es que cuando este miedo es desproporcionado, cuando este miedo es persistente, claro, estamos sometiendo al organismo a una tensión constante, ¿no? Y esto ya puede producir efectos dañinos en nosotros, en especial en nuestra salud mental, porque puede llegar incluso a producir un trastorno de ansiedad, ¿no?, que debe ser tratado farmacológica y terapéuticamente, y los médicos y los psiquiatras lo deben tratar, ¿no? Así que cuando nosotros hablamos de miedo, estamos hablando de este tipo de miedo, ¿no?, patológico, ¿no?, que nos puede llevar incluso a un problema de salud, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre el temor? ¿Vale? Hemos visto que en su justa medida, ¿no?, es un mecanismo biológico, ¿no?, es bueno, Dios lo ha creado, ¿no? Sin embargo, la Biblia repite vez tras vez: no temas. ¿Has mirado la cantidad de veces que aparece el no temas en la Biblia? Hay algunos pues que han llegado a contar las veces que aparece, a registrar, a contar el número de registros del no temas. Y por ahí hay quien dice que aparece 365 veces, en 365 ocasiones. Dicen, una para cada día del año, ¿no? Yo no lo sé, no sé si aparece 365, porque claro, dependerá de las traducciones, dependerá de las versiones, dependerá de muchas cosas. Pero lo que sí que es cierto, que el no temas aparece en las Escrituras muchísimas veces. Y cuando se nos dice no temas, la Biblia no nos está hablando de ese temor, de esa reacción, ¿no?, natural del organismo. Se nos está hablando de esa angustia persistente, ¿no?, que nos lleva a veces a la depresión, ¿no?, o a la ansiedad del alma, ¿no? Nos está hablando precisamente de eso que nos hace tanto daño.
¿Qué te produce temor? ¿Qué te produce ese temor? ¿Ante qué o quién temes de esa forma? Se suele decir, hay un dicho, ¿no? Dice, el miedo es libre, ¿no? El miedo es libre. Déjame que te diga justamente lo contrario. No, el miedo es un tirano. Es un tirano que esclaviza la mente y que te atenaza y que a veces hasta limita tu propia voluntad y que cuando es constante y persistente, te puede producir ansiedad y angustia. ¿Has vivido alguna vez así? ¿Has vivido alguna vez en temor? ¿Vives en miedo y angustia? Mirad, hay muchos personajes ilustres de la Biblia que vivieron así, aunque nos parezca mentira. Vamos a examinar las vidas de algunos de ellos. Acompáñame, abre tu Biblia, porque hoy la vamos a mover de arriba para abajo. Vamos a empezar por Abraham. Génesis 15. Acompáñame a Génesis 15. Génesis 15, 1, 6. El contexto de Génesis 15 está en Génesis... ¿Dónde estará? En Génesis 14, ¿verdad? Y es que Abraham había derrotado una gran coalición de reyes, había rescatado a su sobrino Lot, que había sido capturado por ellos, ¿no? Y había recibido la bendición de Melquisedec, el rey de Salem, que sabéis que es un tipo de Cristo. Es un momento en la cúspide, un momento de éxito del patriarca. Y en ese momento, justo en ese momento, es que el Señor se aparece a Abraham, Génesis 15, 1, y le dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cómo es que Abraham está embargado por el temor en una situación así, en una situación de éxito, ¿no? Parece paradójico, ¿no? Parece un contrasentido, ¿no? ¿De qué tiene miedo? ¿De qué está temiendo Abraham? Pues por el contexto nos da algunas pistas. Mira lo que responde Abraham a Dios. Le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Así que podríamos inferir que el patriarca tiene miedo del futuro incierto, de la incertidumbre del futuro. A veces el futuro, el no saber qué va a ocurrir, qué va a pasar, ¿no? O esa incertidumbre nos genera angustia, nos genera ese miedo existencial, no ese temor existencial. El patriarca no tiene, está en edad avanzada, no tiene un heredero al que dejarle todas sus posesiones, no tiene un hijo que le herede, ¿no? Pero es que es en ese momento, justo en ese instante tan crítico, que recibe la bendita promesa, versículos 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo respondió Abraham a Dios? ¿Se refugió en sus miedos, en sus incertidumbres, en sus inseguridades? ¿Qué dice el versículo 6? Leemos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La respuesta de Abraham, en medio de los miedos, en medio de sus incertidumbres, fue creer a Dios y las promesas de Dios. Literalmente, si lo traducimos literalmente, dice, Abraham se apoyó sobre Dios, ¿no? Se apoyó sobre Dios, se volcó sobre él. Aunque la promesa era humanamente irrealizable, el patriarca descansó incondicionalmente en ella. Y es por eso que Dios lo declaró justo, a través de la fe en la promesa de Dios. Cuando el miedo te embarga, cuando la incertidumbre y la angustia te embarga, Dios se revela diciéndote, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si hay temor en tu vida por la incertidumbre, agárrate a las promesas de Dios, tómalas para ti, créelas, aférrate a ellas, como a la más firme salvaguarda de tu alma, como hizo Abraham. El miedo debido a la incertidumbre, ¿verdad? El temor debido a la incertidumbre. Hay otro temor,
que a veces se nos plantea cuando nos ponen delante un desafío gordo. ¿No te ha pasado esa sensación de estar como al borde de un precipicio, ¿no? Y dice, madre mía, la que me viene encima, ¿no? ¿Has tenido alguna vez esa sensación y estar muerto de miedo? Pues esto es un poco lo que le pasó a Josué. Acompáñame a Josué, libro de Josué. Josué fue el relevo de Moisés, que tuvo que enfrentar el desafío de tomar la tierra prometida, de conquistar la tierra prometida. Menudo desafío, ¿no? Y a veces en situaciones como estas, la angustia nos empieza a acariciar, nos empieza a susurrar al oído, y esa angustia se entorna en miedos, en terror, y nos puede llegar incluso a paralizar, ¿no? Nos abruma tanto la responsabilidad que puede llegar incluso hasta el punto de quedar paralizados, ¿no? Impedirnos pensar con claridad e impedirnos actuar con determinación. Y allí está Josué, ¿no? A punto de entrar en la tierra prometida. Y mira lo que dice en el versículo... Vamos a venir al versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces, un versículo muy conocido, ¿verdad? Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, este no temas ni desmayes no es una especie de mantra, ¿no? Que yo me repito, ¿no? Del que me autoconvenzo, ¿no? Para, digamos, de alguna manera, tratar de salir de mi intranquilidad, ¿no? No es, tú repítete esto, vas a ver cómo rápido sales de la intranquilidad. No se trata de un mantra, no se trata de una muletilla, no se trata de un lema que yo me repito. Se trata de la palabra divina, segura, que asegura la presencia de Dios contigo. Por eso que dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tremendo, ¿no? Tremendo. La misma presencia de Dios segura con nosotros en medio de nuestros miedos cuando enfrentamos un desafío, cuando parece que el mundo se nos derriba encima ante la responsabilidad. ¿Experimentas temor ante los desafíos? Dios te dice, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A veces, estos miedos, la incertidumbre, ¿no? o un desafío como de este tipo, son miedos que no son muy tangibles, ¿no? No les puedes poner nombres y apellidos. Sabes que están, pero no les puedes poner nombres y apellidos. Ezequías sí que le puso nombres y apellidos a sus miedos. Me vas a acompañar a la historia de Ezequías, en el capítulo 37 del profeta Isaías. Y el nombre y apellido de los miedos de Ezequías era Senaquerib, el emperador asirio. El emperador asirio había plantado sus ejércitos a las puertas de... Esa historia la tenemos en el capítulo 37 de Isaías. No la vamos a leer entera por amor al tiempo, pero la podéis leer en casa. Había plantado sus ejércitos a las puertas de Jerusalén y estaba amenazando al rey Ezequías con destruir Jerusalén si no se rendía de forma incondicional. Eso era, para morirse de miedo. Era para morirse de miedo. Ponte en su situación, ponte en la situación de Ezequías. ¿Qué te pasaría? Pues nos pasaría a todos pues un poco como a él. Dice que Ezequías reaccionó primero con una indignación que precedía a la angustia y al miedo. Versículo 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, las amenazas del ejército de los asirios, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová, envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amoz, los cuales dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. ¡Qué angustia, qué miedo saber que vas a ser destruido de un día para otro! Y es en esta situación que el rey Ezequías busca al Señor, busca a Dios, busca al profeta Isaías
tratando de encontrar la respuesta divina, ¿no? Y tratando de buscar de consuelo en el Señor. Y dice en el versículo 4, quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió a blasfemar al Dios vivo para vituperar las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Y lo que nos enseña esta historia es que, aun cuando el miedo esté a las puertas, aun cuando el miedo sea tan visible que le puedes poner nombres y apellidos, Dios está en control. Es tremendo ver cómo termina la historia. Primero aprendemos que Dios interviene. Dios no está ajeno a nuestras situaciones. Dios no está ajeno a nuestros temores. Dios no está sordo ante la amenaza, ni invisible ante la amenaza que tenemos delante de nosotros. Tiene un plan perfecto y lo va a llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias. Leemos en el versículo 7. Dice así, la respuesta del Señor. He aquí, yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor, y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Y mira cómo termina la historia, versículos 33 y 35. Esto lo decía del emperador de Senaquerib. 33 y 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Podemos, queridos, podemos llevar nuestro desasosiego al Señor, nuestras dudas, nuestros miedos, se los podemos llevar a Él. Y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, conoce todas nuestras circunstancias y va a intervenir. Interviene, como vemos aquí. Ante la amenaza contamos con su amparo, con su cuidado. Volvemos a leer, versículo 35, dice así, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿Y qué ocurrió a continuación? Pues que un ejército, el ejército más poderoso de la tierra por aquel entonces, fue destruido en un santiamén. Así, en un chasquido de dedos. Leemos, versículos 36 al 38. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¡Qué descanso!, ¿verdad? Saber que Dios nos cuida, saber que Dios no está ausente ante las amenazas que se puedan cernir sobre nosotros, saber que Dios está al mando y que además ha puesto término y límites al peligro que pueda haber en contra de nosotros. A veces los miedos son infundados, pero a veces las amenazas son reales y la angustia es real, porque se le pueden poner nombres y apellidos, como hemos visto en el caso de Ezequías. En otras ocasiones, los miedos tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Hay algunos que somos miedosos y enquencles por naturaleza. Lo llevamos en los genes, ¿no? Hay gente más fuerte y gente más débil. Este es el caso del gran profeta Jeremías. Al gran profeta Jeremías se le conoce con el nombre del profeta llorón. Es el profeta llorón. ¿Y por qué será el profeta llorón? Porque no paraba de quejarse. Siempre se quejaba. Es el más quejica de todos los profetas. Fíjate que su llamamiento empieza con una queja. Ya el Señor le llama y comienza quejándose. Acompáñame a Jeremías. Jeremías capítulo 1. El Señor había llamado al profeta y leemos allí, después del llamado del Señor, Jeremías 1, 6, yo dije, esta es la contestación de Jeremías, ¡ay, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Dios le llama y ¿qué pone? Disculpas, la queja, ¿no?
Y es probable, muy probable, que la falta de experiencia del profeta, ¿no? El que fuera un chaval, el que fuera bisoño, ante el encargo recibido por Dios de predicar al pueblo la palabra y de llamar al pueblo al arrepentimiento, produjeran en él pues angustia y temor, ¿no? Nos podría ocurrir también a nosotros. Pero el Señor, fíjate que no le importa, eso no le importa. No le dice a Jeremías, Jeremías, eres un quejica, mira que ya te estás quejando. El Señor ya sabe cómo es Jeremías, el Señor ya conoce nuestro carácter, el Señor ya sabe cómo son nuestras emociones. Y simplemente deja que Jeremías hable y que Jeremías le traslade todas sus angustias y todas sus dudas. Y lo que hace Dios es estar presente, no para señalarle con el dedo, sino simplemente para confortarle. Y dice así, leemos en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. No temas, yo estoy contigo para librarte. Aun a pesar de tus dudas, aun a pesar de tus inseguridades, aun a pesar de tu inexperiencia, no temas, Jeremías, yo estoy contigo. ¿Hay temor en tu vida, en mi vida, cuando el Señor nos llama? ¿Nos invade la zozobra? Pues bienvenido al club de Jeremías. Bienvenido al club de Jeremías. Es un club en el que Dios cuenta con personas débiles, como tú y como yo, dubitativos a veces, inseguros. Pero es un club de personas que van a ser usadas en esa debilidad conforme a los planes y propósitos de Dios, al igual que hizo con el profeta Jeremías. Y por último, vamos a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también tuvo miedo, ¿eh? No fue un superhéroe. El apóstol Pablo tuvo miedos y a veces en sus momentos de mayor triunfo. Acompáñame a Hechos. Hechos 18. Hechos 18. Pablo acaba de llegar a Corinto y vemos ahí, en este relato tenemos la cara y la cruz del apóstol, ¿no? El apóstol triunfante y el apóstol miedoso, acobardado, metido debajo de las sábanas. ¿Te imaginas así al apóstol Pablo? Casi siempre nos lo imaginamos con fervor, ¿no? Predicando el Evangelio, triunfante, ¿no? ¿Pero te lo imaginas alguna vez metido debajo de las sábanas, muerto de miedo? Pues vamos a ver, la cara y la cruz de Pablo. En el relato se nos describe a este Pablo, ¿no? Vamos a leer versículos 5 y 6, mira. Dice así, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y dice a continuación, saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjate que a pesar de que hay oposición, Pablo, ¿qué hace? Con fervor sigue predicando. Y a pesar de la oposición y a pesar de los pesares, hay muchos que creen en el mensaje del Evangelio. Y fíjate que esto además no es algo que ocurrió en privado, fue bastante público, porque habla que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Esto causó un poco de revuelo en la ciudad de Corinto. Esto impactó la ciudad, la predicación del Evangelio. Si me permitís un poquito la licencia, estaríamos ante un caso de éxito, ¿no?, de la evangelización. Pero, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Que Pablo, ¿qué? Termina la jornada, me vais a permitir la licencia de nuevo, termina la jornada laboral, ¿no?, por decirlo, ya he predicado, ya muchos se han convertido, ¿no?, y ahora me voy a la cama. Porque la cama dice que el Señor se le apareció en visión nocturna. El Señor se le apareció en visión nocturna.
¿Os imagináis a un Pablo allí rumiando lo que había pasado? Esto estoy tratando yo de imaginar, ¿no? Lo que había pasado a lo largo del día. ¡Buf! Esto ha sido muy fuerte, ¿no? Lo que ha pasado hoy en Corinto. Esto se nos ha ido de las manos. La que se ha liado. ¿Te imaginas a Pablo rumiando eso? Y de repente decir, bueno, a lo mejor hay que parar un poco, ¿no? A lo mejor hay que enfriar un poquito el ambiente, ¿no? ¿Te imaginas a Pablo rumiando esas cosas y quedándose dormido así? Y el Señor, y aquí hemos visto la cara, ahora vamos a ver la cruz, se le aparece. Este es el Pablo miedoso, ¿no? Este es el Pablo que está con dudas, con incertidumbre, pero el Señor se le aparece para confortarle. Versículo 9, ¿y qué le dice? El Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez hay miedo de testificar del Señor. Tal vez hay temor, en ocasiones, de hablar del Evangelio de salvación. Tal vez ese temor nos está llevando a callar o a tomar un perfil bajo. Pero hemos de saber y entender que, al igual que ocurrió con Pablo, el Señor está con nosotros. Y esto nos ha de llevar a confesar aún más alto y claro el sublime Evangelio de Jesucristo. Y te pregunto, ¿a quién temes? ¿O qué temes? Tal vez la zozobra de un futuro incierto, como el de Abraham, como le pasó a Abraham. ¿Eres un Josué o Jeremías que enfrentaron desafíos imposibles, muertos de miedo, de angustia y de duda? O a lo mejor, realmente, alguien te está amenazando de verdad. Hay una amenaza física, como le ocurrió a Ezequías, de alguien que está buscando tu mal. O te encuentras, como Pablo, pensando en callar. O a lo mejor somos una mezcla de todos estos, ¿verdad? Déjame que te diga una cosa. Estas historias están escritas para nosotros, para ti y para mí. Aférrate a Dios, como hizo Abraham, creyendo y confiando en sus promesas. Al mismo Dios de Josué, que te promete su presencia, allí donde quiera que vayas, aunque estés sumido en el más profundo pozo de la desesperación o la cumbre más alta de la soledad. Habla con Dios, como Jeremías, aunque tengas dudas, con la seguridad de que vas a ser reconfortado, escuchado, o espera en su liberación, como dice Ezequías. Dios es Dios, encarnado en Jesucristo, el Señor, quien te habla, también como a Pablo, y te dice, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. ¿Es Dios, tu Señor, encarnado en Jesucristo? ¿Es el Señor Jesucristo tu Señor? Pues si es así, bienvenido al club de los personajes que en sus miedos le entregaron pues todo lo que tenían, sus temores. Se los entregaron a Él, se los pasaron a Él. Pero si no es así, si Dios todavía no es tu Señor, si Dios todavía no es tu Salvador, déjame que te diga algo. Témele, porque el 3 veces santo, el todopoderoso y justo Dios, aborrece el pecado. Temamos, porque tenemos que rendirle cuentas. El autor de la carta a los Hebreos exclama así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el Señor Jesús también nos confrontó con la misma dicotomía. Dice así en Mateo 10:28, palabras del Señor Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temamos ante aquel bajo cuyo brazo podemos caer aplastados. Temamos ante caer aplastados ante el juicio de quien tiene el castigo eterno, de quien tiene nuestro destino eterno en sus manos.
el santo y terrible Dios. Repito, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios guarda un destino, condenación en el infierno para cada persona que no se arrepiente y decide darle la espalda. ¿De parte de quién estás en este lado de la eternidad? ¿De parte de quién estás en este lado de la eternidad? ¿O estás con Dios en Cristo, o bien le tienes en poco y le ignoras? No le consideres frívolamente. Hay un infierno, hay sufrimiento eterno para nuestro ser, alma y cuerpo, separados de Dios en temor y angustia eterna. Este es el Evangelio, también eterno, que predicó el ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7. Leemos ahí, el ángel dijo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si temes a Dios, si te invade ese profundo temor al juicio eterno del Señor y clamas a Él arrepentido, déjame que te diga también algo. Recibes su perdón, recibes su salvación, recibes su amor en Jesucristo, quien ha pagado por ti y quien ha pagado por todos tus temores. Recibes el amor de quien ha pagado por tu vida, para que ya jamás tengas miedo por su juicio eterno. Como leemos en 1 Juan 4:18, en el amor, en ese amor que Dios nos da, no hay ningún temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú recibes su amor, ya no hay nada que temer, aquí ni ahora, ni por toda la eternidad. Si recibes la vida abundante que Él te da, o si ya la has recibido, solo queda una cosa: vivir en el temor de Dios. Y ese no es un temor de congoja ni angustia. No se trata de un temor gobernado por el miedo, se trata de ese temor que nos lleva a la reverencia, al agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y es entonces cuando puedes aferrarte a sus promesas en la incertidumbre, recibir su abrazo cuando hay amenazas reales, enfrentar desafíos experimentando su cuidado y clamar en angustia, como hizo Jeremías, sabiéndote escuchado por Dios a través de Jesucristo. Me gustaría terminar con unas palabras de gran sabiduría que fueron escritas hace muchos años y que han quedado registrados en el libro de Eclesiastés, palabras inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. Y estas palabras deberían ser un lema que debiera guiar la vida de todos los hombres y mujeres que han existido, existen y existirán sobre la faz de la tierra. Eclesiastés 12:13 dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Bendito Señor, nos acercamos a ti con reverencia, sabiendo que tú eres fuego consumidor, Señor. Sabiendo de tu santidad, pero sabiendo que ese terrible fuego, Señor, de tu ira, golpeó a Jesucristo, Señor. Gracias damos, Señor, por este bendito evangelio de salvación. Gracias damos por Jesucristo, Señor, por su obra en la cruz. Señor, y en medio de la vida, que a veces nos produce temores y angustia, queremos llevártelo a ti, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú nos guardes. Queremos buscar tu abrazo, Señor, tu amparo, Señor. Y queremos decirte que te amamos, Señor, y que queremos reverenciarte, Señor, y que queremos agradarte, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice, Señor, cada persona, Señor, que ha escuchado tu palabra hoy, Señor.
y que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando en cada uno de nosotros. Te lo rogamos para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén. Gracias, Jorge.